Hoy es un día especial para esta congregación, la congregación local, al celebrar 121 años de existencia. Y los aniversarios son tiempos de alegría, pero también tiempo de recuerdo. Pero también debe ser un tiempo de desafío para cada uno de nosotros. Cuando celebramos un aniversario de diferente tipo, podemos destacar la fidelidad de Dios a través del tiempo. Y en esta hora nos vamos a detener un momento para escuchar los consejos de la palabra de Dios que nos tiene algo que decir en cuanto a lo que Dios espera de nosotros como iglesia. Y cuando digo de nosotros como iglesia, no solo de la iglesia local, sino de cada uno de nosotros que venimos de diferentes lugares y de diferentes contextos. Y para ello vamos a reflexionar en el pasaje que ya fue leído. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos linaje escogido. En otra versión dice, pero ustedes, o más vosotros. En el Antiguo Testamento este privilegio era solo para el pueblo de Israel. Pero ahora, por medio de Cristo, este privilegio de ser linaje escogido nos pertenece a cada uno de nosotros, quienes hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo. Cuando hablamos de linaje, estamos hablando de ascendencia o descendencia de una familia. Tal vez a nivel mundial lo que más nos suena es el linaje de un rey, los descendientes de un rey. Por ejemplo, acá tenemos a nuestro misionero Paul, que es inglés, y seguramente allá se habla mucho de los descendientes del rey y todo lo que ha ocurrido en estos últimos años. También se refiere a la clase o condición familiar o a la raza. Por ejemplo, alguien que tiene o alguien que viene de una buena familia, acá en Chile al menos decimos que eso se nota por el apellido que llevan. Hay ciertos apellidos dentro del país que denotan que vienen de una familia respetable. Tal vez en algún momento tú has pensado, si yo hubiese nacido en tal o cual familia, qué feliz sería. Bueno, somos de un linaje escogido, de una familia especial. Cuando Cristo nos compró, nos dio ese honor de no ser cualquier cosa. Fuimos seleccionados, queridos hermanos, de entre miles de millones para recibir este privilegio de ser un linaje escogido. Y eso debe traer gozo, contentamiento a nuestras vidas. Fuimos seleccionados, ustedes. No es que nosotros hayamos buscado al Señor. No es que nosotros somos más inteligentes que otros y nos acogemos a la fe por Cristo. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo Jesús salió a nuestro encuentro y nos dio vida y vida en abundancia. Ser parte de la familia de los creyentes en Cristo es el más grande privilegio que un ser humano pueda tener sobre la tierra, porque nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Su palabra nos dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué mayor privilegio tenemos los hijos de Dios? Y lo mejor de todo es que no solo somos parte de la familia de Dios, sino que se nos ha dado un nuevo estatus, una nueva identidad. No importa, queridos hermanos, tu nacionalidad. No importa tu raza, no importa tu color, no importa tu condición social. A través de la obra de Cristo venimos a ser parte de ese linaje escogido, de ese pueblo que Dios compró para sí. Y aquí está reunido el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. Dios no tiene 3, 4 iglesias. Dios tiene una sola iglesia que vendrá a buscar un día. Pero también somos real sacerdocio. En el Antiguo Testamento, la función de los sacerdotes era interceder por el pueblo. Y ahora nosotros somos un pueblo de sacerdotes, somos un pueblo de intercesores. Lo que un intercesor es alguien que aboga por otra persona. En el Antiguo Testamento los sacerdotes debían llegar ante Dios en favor del pueblo. Queridos hermanos, y este lugar físico,
y el lugar donde cada uno de nosotros nos reunimos. Debe reunirse el pueblo de Dios para orar, para interceder. Este es el lugar donde ustedes, hermanos, y muchos más deben traer sus dolores, sus pesares y buscar el consuelo de parte del Señor. Este lugar físico, la iglesia reunida aquí, este lugar debe ser donde presenten sus peticiones e intercesiones delante del Señor por los necesitados, por los enfermos, por los perdidos, por las autoridades. Aquí debe reunirse la iglesia de Dios para interceder delante del Padre. Jesús nos ha abierto la entrada a la misma presencia de Dios el Padre. A través de su sacrificio, ahora tenemos acceso plenamente a Dios. Usted cuando ora y dice la primera palabra, entra a la misma presencia de Dios. No necesitamos de un sacerdote, de un intermediario, para que sirva de intermediario para llevar nuestras peticiones a Dios. No necesitamos de un mediador terrenal para estar en contacto con Dios. Cristo nos ha abierto las puertas para que nos acerquemos a Dios el Padre. Pero también somos una nación santa. Somos un pueblo diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos peregrinando hacia nuestra patria celestial. Somos un pueblo, una nación en medio de otra nación. Somos un pueblo apartado para Dios. Y esa es la idea de santo en la Biblia. Somos un pueblo exclusivo. La santidad es un proceso y es un caminar. Es un estado en el sentido de que cuando aceptamos a Cristo, inmediatamente la santidad y perfección de Cristo pasa a ser nuestra. Y Dios el Padre te ve a ti como un hijo santo, alguien puro, así como Dios el Padre ve a Jesús, su Hijo. Pero también la santidad es un camino. Aún no podemos deshacernos de nuestra naturaleza pecaminosa. Esto ocurrirá cuando finalmente seamos glorificados y todos de una u otra manera luchamos con el pecado, la carne, el mundo y el diablo. Y necesitamos crecer progresivamente cada día en santidad para asemejarnos más a Dios. Queridos hermanos, Dios ha escogido personas diferentes, de todo tipo de raza, para unirlo en una sola nación, en un solo pueblo, que es la iglesia. La nación de los que han sido santificados por la sangre de Cristo. Nos ha apartado y nos ha separado del mundo en cuanto a nuestra manera de vivir, pero nos mantiene unidos al mundo para que podamos reflejar su carácter en lo que nos rodea. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. También somos un pueblo adquirido para posesión de Dios. Somos especiales porque pertenecemos a Dios. Él es nuestro Padre, Él nos redimió, Él nos compró. Somos de su propiedad. En un museo generalmente está lleno de cosas antiguas. Sombrero, bastones, zapatos y otras cosas. En sí esas cosas no tienen valor porque generalmente son muy antiguos, pero mientras más antiguos sean, más valor tienen. Y el valor o la importancia que tienen estos elementos son porque alguna vez pertenecieron a alguna persona o familia destacada, connotada o famosa. Entonces es el propietario el que le da valor a esos objetos que pueden estar ahí en un museo. Amados hermanos, Dios toma a gente comunes y corrientes, y porque Él los ha tomado, esas personas son importantes. Dios nos ha escogido a cada uno de nosotros, venido de diferentes contextos. Y porque somos propiedad de Dios, somos personas valiosas. Somos propiedad de Dios. Somos un pueblo adquirido, comprado por Dios. En el pasado el pecado era nuestro dueño.
Vivíamos sujetos a las demandas y todo lo que hacíamos era para complacer al deseo de la carne, el mundo y el diablo. Pero Dios no nos dejó esclavizados. Él pagó el más alto precio para comprar nuestra libertad. Ahora somos parte del pueblo que Dios ha adquirido para sí. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Son títulos grandes, son conceptos profundos en los que necesitamos meditar y reflexionar. Son beneficios que Cristo Jesús ganó por ti y por mí con su muerte allí en la cruz. Pero debemos tener cuidado con no solo llenarnos de los privilegios y de honores, sino debemos actuar como tales, como el pueblo de Dios. No hemos recibido solamente privilegios, también en cada uno de nosotros Dios ha conferido responsabilidades. Nuestra nueva identidad como hijos de Dios, como el pueblo de Dios, tiene un propósito grandioso. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo Jesús nos redimió, Él nos compró, nos hizo ser parte de su pueblo. Esos son los beneficios que nosotros y tú y yo tenemos. Pero también tenemos una responsabilidad. Nos ha llamado para anunciar las buenas nuevas del Evangelio del Reino de Dios. Somos, queridos hermanos, la única agencia, por decirlo de alguna manera, la única agencia en el mundo encargada de llevar el Evangelio a toda criatura. Esto no lo puede hacer el gobierno, no lo pueden hacer las instituciones, no lo pueden hacer las organizaciones por muy buen fin que tengan. A la iglesia, usted y yo, se nos ha encomendado llevar las buenas nuevas, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es responsabilidad de unos pocos, no es responsabilidad solo del obispo, del pastor o encargado de obra. Es responsabilidad de todos aquellos que son parte del pueblo de Dios. Y usted, querido hermano, que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador y es parte del pueblo de Dios, es también su responsabilidad y es mi responsabilidad. Cada uno de los que estamos aquí en esta mañana somos el resultado del esfuerzo de otros en el pasado. Anoche y hoy día se hacía mención, y el pastor Ariel hacía mención de la historia. Y sabemos que en el año 1851 el capitán Alan Gardiner y 6 misioneros morían trágicamente de hambre en Tierra del Fuego en su intento por evangelizar a los indígenas yaganes. Pero antes de morir, Gardiner había escrito una última carta y tuve la bendición del Señor de conocer el diario de Alan Gardiner que está en el museo en Oxford. Y antes de morir, Gardiner había escrito una última carta pidiendo que se instalara una misión en tierras araucanas. Él había pasado muchos años antes por acá y había sido rechazado. Y en el año 1895, la Sociedad Misionera Sudamericana, conocida como SAM, celebró sus 50 años de existencia. Y en atención al deseo de su fundador, acordó enviar a la Araucanía, a esta región, a los primeros 4 misioneros. El canadiense Caldo Salder, quien después vino y compró lo que era el fondo acá de la Iglesia Anglicana, quien tuvo una imprenta aquí en la Hijuela Aligüen, Percy Clark, Felipe Walker y William Wilson. Ellos vinieron para crear centros misionales, para llevar el Evangelio a las personas aquí en la región de la Araucanía, para que se difundiera el Evangelio de Cristo y se atendiera a las necesidades de educación y salud, principalmente a la población mapuche, donde el gobierno y el Estado no había llegado. Y es la realidad que ha ocurrido en Paraguay, en Argentina, como los misioneros, teniendo en mente la misión de Jesús, llegan a estas tierras. Queridos hermanos, esta iglesia debe, y posterior a eso, sin duda, hay muchos otros que continuaron con la predicación del Evangelio.
Usted y yo somos resultado del trabajo de otros que en el pasado, con esfuerzo y sacrificio, continuaron con la predicación del Evangelio. Esta iglesia debe soñar y mirarse al futuro. Junto con mirar las cosas del pasado y la historia, debe continuar mirando hacia adelante. Es común escuchar de congregaciones que celebran sus aniversarios. Y nuestra tendencia es celebrar muchas veces solo el pasado y no mirar hacia adelante. Muchas veces nos emocionamos al escuchar lo que otros hicieron en el pasado sin evaluar si es que hoy estamos en retroceso, en estancamiento o avanzando. Entonces, ¿qué celebramos? ¿Solo celebramos el pasado, recordando fechas y personas a quienes sentimentalmente apreciamos mucho por el trabajo que ellos hicieron? Tal vez junto con estar celebrando este aniversario, podríamos estar pensando cómo estamos cumpliendo la misión de Cristo. ¿Cuántas nuevas personas han integrado a esta iglesia y a las iglesias que cada uno de nosotros representamos? ¿A cuánto hemos alcanzado con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? La historia pasada debe ser un estímulo, una fuente de motivación para cada uno de nosotros. Alan Gardiner murió de hambre en Tierra del Fuego, en la isla de Tierra del Fuego. Aparentemente su muerte fue un fracaso, pero como resultado de esa muerte, la SAMS en su momento envió nuevos misioneros y hoy usted y yo somos fruto del esfuerzo, del trabajo, del amor de otros. Escuchar la historia nos alegra, pero también debe ser un desafío para involucrarnos en la obra para apoyar adecuadamente la extensión del reino de Dios. Pasa muchas veces que no estamos apoyando apropiadamente la extensión del Evangelio, ni tenemos el mismo fervor que otros en el pasado tuvieron. Esta iglesia y cada una de las congregaciones aquí representadas debe renovarse y mejorar para enfrentar el futuro y no siempre estar pensando en el pasado. Es una alegría para esta iglesia el día de hoy celebrar un nuevo aniversario, pero después de este culto, ¿qué? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos proponemos o qué se propone la iglesia lograr? Hermano, hermana, ¿usted estará dispuesto a hacer su parte para alcanzar metas hacia adelante? ¿Está dispuesto a involucrarse en la misión de Cristo? Sería una tristeza que todo termine hoy, solo en este aniversario. Y el fervor y la alegría que ahora tenemos para celebrar se acabe cuando concluyamos este culto. Probablemente han hecho o harán algunas otras actividades, pero espero que puedan hacer lo que realmente el Señor está esperando de ustedes. El propósito de la identidad que hemos adquirido en Cristo es que nuestra vida debe manifestar, debe reflejar el carácter de Cristo. Nuestra identidad nos debe llevar a proclamar el amor de Dios. Queridos hermanos, que nuestra vida, que esta iglesia y cada una de las congregaciones que representamos sea un megáfono que proclame la bondad, el amor, la misericordia de Dios. En el sector donde vivimos pasan muchos vehículos durante el día vendiendo productos. Y uno lo puede notar cuando vienen a 2, 3 cuadras porque traen un tremendo megáfono y están proclamando, están anunciando, están dando a conocer el producto, los productos que ellos están vendiendo. Usted y yo y la iglesia debe ser como un megáfono que proclame
que en Cristo hay esperanza, que en medio de tantas malas noticias que el mundo y el país está viendo, nosotros los cristianos tenemos una buena noticia, que Cristo Jesús murió en la cruz para reconciliarnos con Dios el Padre. Y esa es la buena noticia que debemos proclamar, que nuestra forma de andar, que nuestra forma de vivir demuestre que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, que nuestra conducta sea una pancarta que anuncia al mundo que hemos sido rescatados por misericordia. Si hoy día usted va a la ciudad y en los caminos ve cientos y miles de pancartas, porque vienen luego las elecciones, el último fin de semana. Están mostrando una imagen, están mostrando una posición, están mostrando una ideología a través de esa pancarta. Nosotros debemos ser con una pancarta que anunciemos y mostremos a Cristo Jesús. Que esta iglesia y cada una de las iglesias a las cuales representamos podamos anunciar, comunicar la bondad, el amor, la gracia de Dios en todo lugar. Y si no lo hacemos, estamos desobedeciendo a Dios. Concluyo, querido hermano, diciendo: en este lugar y en cada uno de los lugares de donde venimos, habitualmente nos reunimos para adorar al Señor. Que este lugar y cada uno de los lugares sea un lugar para la proclamación, para la predicación del Evangelio, para la enseñanza de la sana doctrina, a fin de que cada uno podamos ir creciendo para asemejarnos más al Señor. Hermanos, hermanas, inviten a las personas a venir a este lugar y a cada uno de los lugares donde nos reunimos, para que ahí, en un ambiente de paz y de inspiración, escuchen el mensaje, las buenas nuevas de salvación, porque no lo van a escuchar en otro lugar. Que esta iglesia sea un lugar donde los hermanos se reúnan y disfruten del compañerismo en amor, trabajen en unidad y adoren a Dios. El salmista decía, refiriéndose a esto, que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos y en armonía. Y espero que ustedes y todos cumplamos estas dos cosas, porque podemos estar juntos, pero no en armonía. Espero que ustedes, hermanos, como iglesia local, estén siempre juntos y en armonía. Que este lugar sea el hogar de los que forman esta iglesia. Que vengan hasta aquí a fortalecerse en el hombre interior por el Espíritu. Que vengan hasta aquí a presentar sus peticiones delante del Señor. Que lleguen hasta aquí con sus dolores, sus pesares, buscando el consuelo que el Señor siempre dará. Y finalmente, que vengan hasta aquí y en cada uno de los lugares donde nos reunimos para animarnos unos a otros en nuestro peregrinar sobre la tierra y en nuestro viaje hacia la patria celestial. Que el Señor bendiga esta iglesia y cada una de las iglesias aquí representadas, para que podamos seguir proclamando las buenas nuevas del Evangelio del reino de Dios. Pero ustedes, más vosotros, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por su muerte allí en la cruz. Gracias por habernos redimido del pecado. Y hoy día, Señor, te rogamos, te pedimos que nos ayude para que podamos cumplir la tarea que nos has encomendado de ser portadores de las buenas nuevas de salvación. Una vez más oramos para que tú bendigas, Señor, y guíe, sostenga y anime a esta tu iglesia y a cada una de las iglesias aquí representadas. Oramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.